Volvemos entonces a la palabra que hoy será predicada, o a la reflexión que hoy será predicada en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo número 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano, ¿qué pasa con mi hermano? Peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos, en privado. Si te oyere, has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, ¿qué pasa? Repitamos ese versículo. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, eso es tremendo. Y todo lo que desatéis en la tierra, eso es tremendo. Versículo 19. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es importante entender, hermanos y hermanas, que nosotros estamos en un país diverso, donde los que convivimos en este país y en este territorio somos diferentes. No todos pensamos de igual manera. De hecho, podríamos afirmar que no todos son cristianos en este país. De hecho, hay que tener en cuenta que los cristianos, como tales, cristianos evangélicos, apenas somos una minoría en este país. De hecho, nuestra Constitución dice que Colombia es un país pluriétnico. ¿Qué significa eso? De muchas etnias, de muchas comunidades indígenas, de muchas comunidades raizales. Nuestra Constitución también dice que nuestro país es multicultural, que hay muchas culturas. Y esas diferencias que hay en nuestro territorio, en nuestro país, diferencias étnicas, diferencias culturales, y escuche bien esto, diferencias religiosas, porque nuestra Constitución también dice en el artículo 19 que se garantiza la libertad de cultos y la libertad religiosa como derecho fundamental. El pluralismo político. Antes se decía que nuestra política solamente tenía 2 caras y 2 colores. Ya la política tiene diversos colores, diversos movimientos políticos, diversos partidos políticos, y eso nos da a entender de que definitivamente, cuando decimos que somos colombianos, al afirmar que somos colombianos, estamos afirmando y reconociendo de que tenemos diferencias. Pero esas diferencias pueden servir para algunos como oportunidades, y para otros esas diferencias pueden ser vistas como amenazas, porque la diferencia para algunos que lo ven como amenaza se vuelve un conflicto, pero aquellos que ven las diferencias como unas oportunidades lo ven como un desafío para llegar a nuevos acuerdos. Y me llama la atención porque en este pasaje dice que si 2 se ponen de acuerdo, aleluya, aquí en la tierra, ese acuerdo será refrendado. ¿Dónde? En el cielo. La unidad es diferente a la uniformidad. A veces se quiere entender la unidad de la iglesia como que todos son iguales. Entonces, si alguien no es igual a mí,
no piensa como yo, no interpreta la Biblia como yo, se vuelve una amenaza. Y vuelvo otra vez al mismo punto. La diferencia entre las personas puede ser una amenaza cuando cada uno está buscando lo suyo, pero la diferencia entre las personas puede ser una oportunidad para fortalecer nuevas relaciones sobre nuevos acuerdos. Esto es interesante porque en este momento, por ejemplo, en nuestro país, a pesar de que ya hubo un pacto político en el año 91 con la nueva Constitución, donde se buscaba un nuevo acuerdo nacional, donde todos participaran y construyeran una nueva Carta Constitucional, a pesar de todo eso, nuestro país sigue en conflictos. Así que no es casual que en este momento se estén dando esos acuerdos de paz entre el gobierno y una guerrilla, porque a la final llegaron a la conclusión de que hay unas diferencias muy radicales entre estos dos grupos, pero que esas diferencias no las vamos a resolver más con la guerra, sino que definitivamente necesitamos convivir. Y para convivir tenemos que llegar a unos acuerdos mínimos. Y eso es lo que está pasando en este momento en nuestro país. Yo le pregunto a la iglesia, ¿será que vale la pena que colombianos sigan matando a otros colombianos? ¿Será que vale la pena que entre los colombianos se maten? Esa es la razón por la cual definitivamente hay que pensar hacia futuro. Hay que pensar en una sociedad que, a pesar de que hay diferencias, de manera civilizada puede aprender a convivir en las diferencias sobre el establecimiento de nuevos acuerdos. Porque la paz que nosotros entendemos, lo entendemos como una condición de vida y no como un pacto político. Sin embargo, hay que tener en cuenta, mis hermanos, que aunque nosotros predicamos y vivimos la paz como una condición de vida por medio de la obra de Jesucristo, muchas veces los conflictos afloran en el día a día del creyente. Hay hermanos que se ofenden y que están ofendidos con otros hermanos, pero peor aún, hay familiares que están ofendidos entre ellos y que han pactado, ¿sí?, la agresión, han pactado implícitamente el odio y la venganza y han permitido que pasen años y años sin que se hablen. Los conflictos son casi que imposibles de evitarlos, y máxime o más aún cuando somos diferentes. Entonces, en esta mañana, al leer esta palabra, nos damos cuenta de cómo a través de una palabra que Jesús está compartiendo en sus enseñanzas, nos está dando unas pautas para poder llegar a acuerdos cuando hay ofensas o cuando las relaciones entre los hermanos están quebrantadas. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdos con nuestros hermanos? Comenzamos leyendo diciendo: si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice después? Si tu hermano peca contra ti, dice, ve y pégale. Dice, si tu hermano peca contra ti, dice, espera que él venga a pedirte perdón. En la versión Dios habla hoy, dice, si tu hermano te ofende, ve y conversa con él. ¿Sí? ¿Qué significa pecar? No pescar, sino pecar. Porque para nosotros los creyentes siempre asociamos que el pecado se comete ¿contra quién? Contra Dios. Pero difícilmente pensamos que el pecado también se comete contra nuestro hermano.
Y me llama la atención este pasaje porque dice que el pecado no es el pecado contra Dios, es el pecado con nuestro hermano, es el pecado con nuestro semejante. Y ahí entran hermanos de la fe, y ahí entran familiares, ahí entran vecinos, todo aquel que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos recuerdan los 10 mandamientos? Del mandamiento número 5 al mandamiento número 10, todos son pecados que se cometen contra nuestros hermanos. Entonces, hay 6 mandamientos que tienen que ver contra nuestros hermanos y solamente hay 4 que tienen que ver con Dios. Entonces, ¿qué significa pecar contra nuestro hermano? Pecar significa transgredir la confianza, romper las relaciones, quebrantar la relación de hermandad. Y muchas veces uno peca con palabras, uno peca con actitudes y uno peca con acciones que quebrantan esas relaciones. Con palabras como cuáles, cuando usted murmura a espaldas de la persona. Palabras como cuáles, cuando usted habla, pero habla, por ejemplo, palabras que buscan poner en burla a su hermano o a su hermana. Con actitudes, cuando usted habla, sí, pero no habla con amor, sino que habla con odio y con rabia. Habla para ofender, habla pero con ironía. Habla pero con sarcasmo en el corazón. Y esas son las actitudes que marcan la vida de una persona más que las palabras. A veces las palabras se las lleva el viento, pero las actitudes que van con esas palabras marcan la vida de las personas. Dejan huellas para bien o para mal. Hay muchas maneras en la cual se rompen las relaciones y se peca contra el hermano. Es probable que en esta mañana tú y yo estemos aquí en este lugar y estemos diciendo, pero es que yo no he hecho nada. Al contrario, a mí me la han hecho. Pues mira lo que dice la Escritura: si tu hermano peca contra ti, no está diciendo si tu hermano peca contra ti, codéalo. No, está diciendo tú toma la iniciativa y habla con él. ¿De qué manera? En primer lugar, a solas. Entonces, cuando hay conflicto entre los hermanos, cuando hay pecado entre los hermanos, el Señor a través de su palabra nos dice que no debemos de quedarnos ahí, sino que tenemos que caminar hacia él o hacia ella para poder restaurar la relación. Y para uno restaurar la relación con alguien que ha pecado contra su hermano, eso no se restaura con oración. Y déjeme decirle con toda honestidad, no es que yo le puse eso en las manos del Señor y yo estoy orando. La palabra no nos dice y no nos manda a orar, nos manda ¿a qué? A caminar, a actuar, a moverse, a buscarlo. ¿Cómo puedo llegar a un nuevo acuerdo con él? Conversando. Diálogo. Y no es el diálogo con el vecino, es el diálogo directo. Muchas veces nosotros lo que hacemos es hablar con el vecino, que nada tiene que ver. Imagínese lo que me hizo fulano de tal. Y quiero decirte, mi hermano, que cuando tú abres esa puerta, estás pecando. Estás pecando. Cuando tú abres esa puerta, estás pecando contra tu hermano. Primero, tu hermano peca contra ti. Pero tú, en vez de ir a donde él, hablas con otro. Entonces, ¿qué estás haciendo? También estás pecando contra tu hermano. El objetivo de esa conversación es buscar restaurar la relación.
El objetivo de ese diálogo es buscar restaurar la comunión. No es condenar, no es vengarse. Algunas ofensas entre los hermanos se da por acciones, palabras o actitudes, y muchas veces cuando uno va a conversar no va con las mejores palabras, no va con las mejores actitudes y no actúa de la mejor forma. Por eso, a pesar de que hagamos un diálogo directo con esa persona, a solas con él, debemos de pensar en las maneras y las formas, cómo se dicen, cómo se hacen y cómo se transmiten las cosas. Hay personas que dicen: es que a mí me gusta hablar con la verdad de frente. Es que a mí me gusta decir y poner las cartas siempre sobre la mesa, porque a mí no me gusta andar con tibieces. Y está bien, y yo digo: hermano o hermana, te felicito porque eres una persona que habla con la verdad. Pero hay que saber comunicar la verdad. Así que no es suficiente decir las cosas, sino que hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? ¿Cómo se dicen las cosas? Entonces, para hablar directamente hay que pensar en el antes. Hay que prepararse. ¿Y cómo se prepara uno? Primero, en oración. Padre, dame la sabiduría. Padre, dame las palabras correctas. Señor, ayúdame a superar el dolor que tiene mi corazón. Ayúdame, Señor, a no permitir que entre odio a mi vida sobre esa persona. Es más, usted puede orar diciendo: Padre, yo pido tu bendición sobre esa persona, pero pídala bien, ¿sí? No diga: Señor, ilumínalo o elimínalo. No diga eso. A veces se necesita ceder para ganar. A veces se necesita ceder para ganar. Y aún más, la gran mayoría de veces en los conflictos se necesita ceder. Y en esta llamado que hace la palabra, uno debe de prepararse, no ir de cualquier manera a hablar. Se prepara uno en oración y también se prepara en las motivaciones del corazón. Mira, si tu corazón está lleno de odio hacia esa persona, todavía no hables. Todavía no hables, porque probablemente tus palabras serán palabras de odio. Ahora, cuando se está con la persona, mira, si tú no puedes mirar a alguien a los ojos, si tú no puedes mirar a alguien a los ojos de manera libre, es porque todavía tu corazón está afectado, ¿sí? Yo acostumbro siempre a saludar a las personas a los ojos. Y uno a veces nota que hay personas que no lo miran a uno. No pueden mirarlo a uno por algún problema o alguna situación que está pasando en su vida, ¿sí? Porque cuando uno mira a alguien a los ojos es porque no hay nada que temer. Estamos ¿en qué? En paz cuando uno lo mira a los ojos. Y cuando uno puede mirar a alguien a los ojos detenidamente, es porque hay paz. Así que cuando tú vayas a hablar con esa persona, haz el ejercicio. Haz el ejercicio. Dialoga mirando a los ojos. Habla con prudencia. Pero antes de hablar, escucha. Escucha los por qué. Escucha los por qué de esa persona. Cuando uno escucha los por qué de esa persona, uno logra comprender y entender por qué esa persona actuó de esa manera. Y cuando tú logras comprender a esa persona, ya la muralla de separación se está quitando. Porque todo es un tema de la comunicación. Todo es un tema de la comunicación.
¿Cuántos oídos tenemos? ¿Y cuántas bocas tenemos? ¿Qué nos quiere decir eso? Escuchar más y hablar menos. Y uno debe de aprender a escuchar a la otra persona. Cuando uno escucha detenidamente, uno logra comprender su punto de vista. Y cuando tú logras comprender el punto de vista del otro, ya hay una posibilidad para llegar a un acuerdo. Ahora, después de haber conversado con la persona, y si han llegado a un acuerdo, hay que tener en cuenta que esto es una experiencia de vida. Y que como experiencia de vida, ese conflicto fue una oportunidad para crecer y para aprender a ser una mejor persona. Pero dice la Escritura, ¿y si no funciona? Y si por más que yo quiera hablar con esa persona y esa persona no se deja, no quiere, no permite, entonces, ¿qué dice la Escritura? Trata de buscar unos garantes. Trata de buscar testigos. Pero no busques solamente testigos que son amigos tuyos. Trata de buscar una o dos personas que sean reconocidas por las dos partes y que te puedan servir de garantes en esa conversación. ¿Qué hace esa persona que sirve como garante, o esas personas que están allí como garantes? Simplemente escuchar lo que se dice, simplemente observar lo que se dicen. 2 o 3 testigos, dice la palabra, pero después dice, ¿y si no funciona? ¿Qué dice la Escritura? Si no funciona, dilo a la iglesia. Esto hay que entenderlo bien, hermanos, porque en los años pasados muchos entendían que decirlo a la iglesia, el pecado de un hermano contra otro hermano, decirlo a la iglesia era la primera instancia. Y así muchos hermanos se fueron ofendidos de las iglesias, porque se fueron en vergüenza. Aquí la iglesia se ve como una comunidad restauradora, como una comunidad que vive el reino de Dios en la tierra y que es una comunidad alterna al mundo. En otra versión se traduce de una mejor forma. Dice, dile a la comunidad, busca la comunidad. Se trata de que si en algo los pastores de tu iglesia pueden servir como mediadores en un problema familiar o en un problema de hermanos de la fe, hermanos y hermanas, estamos a la orden. Se trata de eso. Es decir, si no funcionan los garantes, busca mediadores. Y los mediadores de la iglesia son los pastores, porque son las autoridades que representan la iglesia. Un mediador, ¿qué hace? Interviene en el conflicto, busca que las partes se escuchen, da y otorga la palabra para que se escuchen y se comprendan mutuamente, y cuando los ánimos están calientes, llama a la cordura el mediador. Y cuando las partes están irreconciliables, el mediador llama al acuerdo. El mediador apela a la unidad de la fe. Hay objetivos superiores en la vida de la iglesia. ¿Cuál es el fin superior entre los hermanos de la iglesia? Se llama la comunión. Por eso a veces se dice, para que no peleemos y para que no dañemos la relación de hermanos de la fe, acordemos esto o aquello. Y a veces hay diferencias que no se pueden reconciliar,
pero por lo menos se pueden respetar. Si la mediación de la iglesia no funciona, entonces ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Reconócelo entonces como gentil o publicano. ¿Quiénes eran los gentiles y publicanos? Eran aquellos que eran considerados que estaban por fuera de la comunidad judía. ¿Y cómo uno entrega a alguien como gentil o publicano? Estaba meditando en esto. Para mí sería entonces como entregarlo a Dios, como ponerlo en las manos de Dios. ¿Cómo se llama el que convence al mundo? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sería esto aplicado a un conflicto? Entregarlo a Dios significa que de cualquier manera el Señor traerá, redarguirá al corazón. El Señor traerá convencimiento a esa persona, y cuando ese convencimiento llega de parte de Dios, se dará la oportunidad para comenzar con el diálogo directo. Pero eso, ¿cómo se llama? La última instancia. Dice: porque donde dos o más se ponen de acuerdo. Porque lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Porque lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa eso en este contexto? Significa que cualquier acuerdo que se pacte en medio de los conflictos, cualquier acuerdo que se pacte en procura de la unidad, en procura de la comunión, en procura de la restauración de las relaciones de hermandad, cualquier acuerdo que se pacte aquí en la tierra, el de arriba lo refrendará, el de arriba lo aprobará. Y si hay acuerdo en la tierra, dice la Escritura, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, entonces yo me hago presente. ¿Tú quieres ser prosperado? Hay que reconciliarse. Dice la Escritura, una casa dividida contra sí misma no prosperará. Dice la Escritura, Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si se ponen de acuerdo? En un hogar donde hay división, no hay prosperidad. En una vida de pareja donde hay división, no hay prosperidad. En una iglesia donde hay contienda, pleitos y divisiones, no habrá prosperidad. No habrá bendición. Porque allí no estará Dios. Dios está donde hay dos o tres que están de acuerdo. ¿Tú quieres bendición? De pronto esta palabra es para ti. ¿Tú quieres bendición? Reconcíliate con tu hermano. ¿Tú quieres prosperidad? Reconcíliate con tu hermano. ¿Tú quieres el respaldo del cielo? ¿Tú quieres la presencia y la gloria de Dios, la unción de Dios? Reconcíliate con tu hermano. Ponte de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, también habrá acuerdo en el cielo, dice la Escritura. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra. Aleluya.